Muchísimas gracias por haber venido. Nuestro grupo Paysandú por un Uruguay Soberano, UPM2 No, les agradece muchísimo y bueno, estamos acá en este recinto y como comienzo de las cosas, comenzar agradeciendo, ¿verdad? Primero a la Intersocial Paysandú, que hizo las gestiones para que nosotros podamos llevar adelante esta mesa redonda en lo que creemos uno de los lugares más propicios para llevar adelante una actividad de esta. También a la dirección del centro universitario y a los funcionarios que han estado a total disponibilidad nuestra para todo lo que vayamos necesitando. También, no han venido aún, pero creo que venían en camino, a los compañeros de Guichón por los Bienes Naturales, y también a los compañeros que vinieron desde Salto, agradecimiento. Y bueno, en el marco, decía, de los objetivos que nos hemos trazado como grupo, era el de tratar de informar a toda la sociedad sanducera que quisiera sobre lo que para nosotros nos perjudican como sociedad, como clase trabajadora, estos contratos firmados con las multinacionales a espaldas del Parlamento y a espaldas del pueblo. Por eso esta mesa redonda, en la cual queremos poner sobre la mesa la problemática y los perjuicios tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista socioeducativo y desde el punto de vista ambiental. Y bueno, la idea va a haber un comienzo con Raúl, cada uno va a exponer 20 con 5 minutos más de tolerancia, para luego dar las palabras si llegan los compañeros de Guichón, a los compañeros de Salto, y sí abrir la ronda de preguntas, porque acá lo que más nos interesa es la participación de todos ustedes, para ver cómo seguimos adelante, más allá de que, como ustedes vieron, al inicio tenemos las papeletas para la reforma constitucional Uruguay Soberano que estamos llevando adelante como una reforma, como una herramienta, la única herramienta vinculante que tenemos hasta ahora, pero sería bueno también empezar a buscar algún otro tipo de movilizaciones por esta zona, porque sabemos que se vienen otro tipo de emprendimientos también que se van a abordar luego de esta primera etapa por algunos de los panelistas, como son la promesa de la producción de hidrógeno verde, el proyecto Google, todos proyectos que vienen por nuestros recursos naturales, por nuestra agua, por nuestra energía y por la facilidad de exoneraciones impositivas que este país le genera. Ya arranca Raúl con la primera. Raúl Viñas, meteorólogo, docente universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias y pertenece al movimiento Uruguay Sustentable. Hola, sí, se escucha bien. Bueno, buenos días no, buenas tardes. Acostumbrado a las mañanas, pero al empezar las clases de mañana, uno ya se pone en este tipo de cosas. Buenas tardes a todos. Hoy estamos con un gran placer acá con ustedes para compartir un rato. Yo voy a hablar unos 15 a 20 minutos y vamos a entrar a entender un poco cómo se llegó en nuestro país a la generación de este engendro que se ha metido dentro del organismo, que se ha metido dentro de la organización y de la parte legislativa nuestra, que son los contratos que firma el gobierno con empresas, normalmente empresas extranjeras. Entonces, bueno, el tema de que vamos a hablar son los contratos en sí. En relación a los contratos, antes de empezar a hablar, yo quiero tomar un minuto nada más para un recuerdo hacia el fiscal Viana, el fiscal verde, del cual hoy la próxima semana se van a cumplir ya, increíblemente para muchos, incluso para mí, 8 años de su deceso. Una lástima haber perdido un hombre que entendía tanto de este tema y que trabajó tanto para evitar algunas de las cosas que los otros compañeros van a hablar cuando hablen de las consecuencias de los contratos. Contratos. Los contratos aquí en el Uruguay son una forma de entrega. Los contratos aquí en el Uruguay son una forma que se ha puesto de moda, que se ha organizado para generar circunstancias especiales que terminan generando dos Uruguay diferentes.
el Uruguay de todos nosotros, el Uruguay de los que trabajamos, tenemos una empresa, el Uruguay que paga impuestos, el Uruguay que cada vez que comienza un emprendimiento se encuentra con el socio Estado, que es socio cuando te va bien, pero que no te apoya cuando te va mal. Y ese Uruguay contrasta con el otro, el Uruguay que tienen algunas empresas que llegan a hacer contratos específicos con el Estado y reciben prebendas que no están al alcance del resto de los mortales que habitamos en este territorio. Los contratos son contratos además con empresas, como ya lo dije, indicándose entonces que tenemos empresas colocadas al nivel del Estado. Cuando yo contrato con alguien, lo considero que está a mi nivel. Eso es una situación nueva. Normalmente los países contrataban o trataban con países, no con empresas como si fueran iguales. El problema es que algunas empresas, como por ejemplo la empresa UPM, no solamente podríamos considerarla igual en poder que el Uruguay a nivel mundial, sino que económicamente es más fuerte. Entonces estamos haciendo contratos con empresas que tienen un poder incluso superior al del Estado uruguayo. ¿Para qué se hacen los contratos? Los contratos se hacen principalmente pensando en atraer inversiones. La palabra mágica, inversión y trabajo, son las dos palabras con las cuales siempre se adorna esto, además de algo que últimamente está apareciendo mucho, y es decir, la inversión más grande de la historia. La inversión más grande de la historia fue UPM1, la inversión más grande de la historia fue Montes de Plata, la inversión más grande de la historia iba a ser Alatirí, la inversión más grande de la historia, bueno, todas, incluso la última ahora que aparece, la de la posibilidad de generar combustibles sintéticos a partir de agua mediante la disociación de la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. O sea que tenemos entonces las inversiones como el pretexto para llegar a estos contratos. Pero, ¿cómo se llega a estos contratos en un país donde esto no existía? ¿Cómo se acepta un contrato entre el Estado y una empresa? ¿Cómo llegamos a pensar que la empresa y el Estado están en igualdad de condiciones? Y eso requiere cambios que se han ido produciendo lentamente, pero gradual, pero seguramente dentro de nuestro marco legal. El primer escalón que encontramos para relacionar los actuales contratos son leyes. Leyes que fueron aprobadas por el Parlamento, leyes que son vigentes, leyes que de a poquito nos fueron encauzando dentro de esto que son los contratos, que no es solamente de nuestro país. Algunos países no los hacen. Brasil no le hace un contrato a ninguna empresa. Pero algunos países como Perú tienen lo que ya llaman ellos contratos constitucionales. Porque este tipo de compromiso que asume el Estado, generalmente solamente con el concurso del Poder Ejecutivo, son compromisos que van más allá y están por arriba de las leyes. Entonces los peruanos le dicen contratos constitucionales. La primera ley que podemos hacer referencia es la ley forestal. Esta ley del Día de los Inocentes de 1987, el 28 de diciembre, es la ley que supuestamente empezó a generar lo que para algunos es una política de Estado. Pero esta ley por sí sola no hubiera hecho nada. Esta ley lo que tiene dentro de sí la ley es lo que puede tener cualquier otro sector de la economía. No marca una gran diferencia. No marca ni da idea de cómo puede ser que las plantaciones forestales se hayan desarrollado en la forma que se desarrollaron en este país. Para encontrar por qué se desarrollaron, tenemos que ir al año siguiente. La ley 16.002. La ley 16.002, una ley inocente, como es hoy, por ejemplo, la rendición de cuentas. Una ley en la cual se incluyen muchísimas cosas. Y en el artículo 45, así como al pasar, se incluyó que el fondo forestal del que hablaba la ley forestal, que había sido aprobada en diciembre del año anterior, iba a ser provisto por el Estado. Y que ese fondo iba a tener como fin el proveer de un subsidio del 50% pago por el Estado a todos aquellos que hicieran plantaciones de bosques de rendimiento, o sea, plantaciones masivas de árboles. Si tú ibas a instalar un tambo, querías instalar un apiario, querías poner una huerta o lo que sea, no tenías ninguna ventaja. Pero si plantabas eucaliptos o pinos, que fue lo que se plantó principalmente, podría haberse plantado otra cosa, pero no sucedió. Si plantabas eucaliptos o pinos, le presentabas al Estado, a la Dirección General Forestal, la factura de cuánto habías pagado para hacer la plantación y el Estado te devolvía en cash, en efectivo, el 50%. Esa ventaja no la tiene ningún sector y esta es la verdadera ley forestal.
la ley 16.002. Cuando te dicen que la ley forestal es la otra, en realidad están ocultando que fue acá donde se generaron las condiciones para que muchas empresas multinacionales vinieran al Uruguay e hicieran un negocio redondo con muy poco costo. Imagínense que ustedes van a poner un kiosco o lo que sea y el Estado les devuelve el 50% de lo que compraron de mercadería y demás. Incluso el subsidio se agrandó y después era el subsidio para el manejo de la plantación. Si tenían que hacer un raleo, si tenían que hacer una replantación, todo eso pagábamos siempre el 50%. Esta ley, el 50%, continuó hasta el año 2005, porque en la ley de presupuesto del año 2005 se dieron cuenta que por la crisis del 2002 había que disponer de más de 140 millones de dólares para pagar la diferencia que se había generado con los forestales de pago de subsidios. O sea, hablamos de sumas grandes. Fíjense en que hoy la rendición de cuentas se habla de 20 millones de dólares para salud mental y es el gran golpe que tiene la ley. Y antes pusimos 140 millones de dólares para pagar la deuda generada a partir de esta ley con los forestales. Estas leyes se complementan con la ley de zonas francas. Una ley que ya existía en el Uruguay desde la década del 30. Las primeras zonas francas se instalaron en Colonia y eran para abastecer industrialmente a Buenos Aires. Eran zonas francas industriales, nunca se desarrollaron. Y esta nueva ley fue una modificación de esa que apareció recién allá en el año 97. Después aparece la ley de promoción de inversiones que da el marco legal para que cuando alguien viene sobre la inversión se le exonere de impuestos. Eso es lo único que prevé la ley de inversiones. Se puede exonerar parcial o totalmente de impuestos, ya sea en la importación de materiales, el impuesto a la renta. Hay muchas empresas que se desarrollaron en el Uruguay con exoneraciones del 50% del impuesto a la renta por 5 años y cosas por el estilo de esas, pero después esto se desbordó. Pero no alcanza con las leyes para entender esto. También tenemos, para los contratos, el tema en el marco legal de los decretos. Las leyes son una cosa, los decretos son otra. Las leyes son del Parlamento, los decretos son directamente del Poder Ejecutivo. Y acá en el Uruguay tenemos 2 decretos que fueron generando esto. El primero, el 455 del 2007. Ese decreto daba facilidades especiales dentro de la Ley de Promoción de Industrias, la que vimos recién del año 98, para el establecimiento de empresas en el territorio nacional con algunas formas un poquito más especiales. Pero el principal, el que genera los problemas, es el 477 del 2008, decreto del presidente Vázquez en aquel momento, decreto en el cual declara que cualquier inversión superior a los 7.000 millones de unidades indexadas, que son unos 900 millones de dólares, podía solicitarle al Estado exoneraciones y ventajas por encima de lo que marca la ley de inversiones. O sea, se estaba dando desde el Poder Ejecutivo, se dieron desde el Poder Ejecutivo facilidades que el legislador no le había dado al Poder Ejecutivo. El tema es que los legisladores nunca protestaron esto. Ningún espacio legislativo desde el año 2008 protestó esto. Esto además integraba que los beneficios iban a ser por encima, entonces, o podían ser por encima, pero siempre hablando de la parte de beneficios impositivos. El tema también es que este decreto marca que el inversor que viene con más de 900 millones de dólares, no sé si está tapando el aire en la pantalla, capaz que me coloco más acá. El inversor que viene con más de 900 millones de dólares puede solicitar, además de todo esto, la posibilidad de hacer el contrato. Ahí aparece por primera vez el contrato. Y el contrato no se hace con un ministerio. O sea, yo voy a instalar un hotel, pero no voy al Ministerio de Turismo. Voy directamente a la Presidencia de la República y trato con el presidente y el secretario. Ellos son los que me podrán hacer el contrato. El presidente y el secretario, de acuerdo con este decreto, que lo pueden googlear y leerlo como quieran, son los que arman un grupo para armarle el contrato y darle las facilidades por encima de lo que marca la ley. Ese contrato lo que genera es lo que en el libro que está disponible ahí en la entrada van a encontrar, que es una entrega, porque realmente lo que se hace es llevar al Estado a una situación de entrega. El Estado se pone en una situación de sumisión hacia la empresa y dentro del contrato la empresa pone prácticamente las reglas que quiere. ¿Y por qué lo hace? Porque los que manejan el contrato desde el lado uruguayo es el presidente y su secretario. 2 personas que tienen un montón de otras cosas para hacer y que, descontando que sean muy capacitados, nunca van a estar en condiciones de enfrentarse al directorio profesional de una empresa multinacional. Directorio que, por ejemplo, voy a hablar del caso de Pemex, que conozco más, incluían en su momento un ex comandante en jefe del ejército, un ex ministro de Economía,
el presidente de la Asociación de Bancos de Finlandia, gente altamente profesional, frente a los cuales Uruguay se planta con un presidente y un secretario en una posición que lo hace acordar a una película de aquellas de Godzilla, ¿no? Dos pequeños seres humanos plantados frente a un monstruo gigantesco. Evidentemente, sin ninguna posibilidad de forzar nada ni de negociar realmente nada. Pero las personas lo hicieron. Y los contratos, a partir de ahí, empezaron a aparecer. El primero que nos encontramos es que cuando en 2008 el presidente Vázquez hace el contrato, no se hace ninguno de inmediato. El primer contrato que aparece de este estilo es el contrato que se le hizo a la empresa, lo hizo Mujica, el contrato a la empresa Montes del Plata. Y les doy un dato para que vean cómo en estos contratos se pactan cosas que son increíbles. La empresa Montes del Plata es el segundo latifundista de este país. El primero es UPM. ¿Está? Y esa empresa no paga impuesto al patrimonio. ¿Y por qué no paga impuesto al patrimonio? Porque se dispuso que las plantaciones de eucaliptos de la empresa Montes del Plata eran de interés nacional. Si tú plantas un eucalipto, no es de interés nacional. Si lo planta Montes del Plata, es de interés nacional. Y por esa razón no pagan siquiera impuesto al patrimonio. Pero la cosa no paró ahí, porque el presidente Vázquez, el que había iniciado los contratos, el que puso la palabra contrato por primera vez en algo legal de nuestro país, firmó un contrato con UPM, ese que todos conocemos. Pero tampoco termina ahí, porque después el presidente Lacalle firma un contrato, utilizando el mismo decreto, con la empresa Cacornati. O sea, es algo que viene de antes y que se va reproduciendo, que va avanzando cada vez más. Hoy se nos ha comunicado ya que hay algunos otros contratos en ciernes, por ejemplo el de hidrógeno verde para acá, para Paysandú, que se está conversando de la posibilidad de una cuarta planta. Hablo con información interna de Presidencia de la República que nos llega a través de gente que se asusta con estas cosas y nos avisa pensando que podríamos hacer algo. Es poco lo que podemos hacer más que comunicarlo, es poco lo que podemos hacer 3, 10, 15 personas. Esto tiene que ser una labor de todos. Tenemos que de alguna manera evitar que esto pase. El mecanismo que se está haciendo acá en todo el país hoy de las firmas para hacer una modificación de la Constitución es quizás el único, porque el Parlamento no hace nada. El Parlamento puede hacer, pero no hace. Y le voy a robar al doctor Luz una frase de él. Cuando alguien pudiendo hacer algo no lo hace, es porque no quiere. Esa es la situación actual. Y sin embargo nos van llevando cada vez más con contratos a entrega de nuestros recursos naturales, a pérdida de soberanía muy importante, y eso nos deja al Uruguay más o menos en algo así como lo que estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? Un barco que se hunde. Para entender la pérdida de soberanía, les voy a agregar una sola cosa. Hoy Uruguay no puede hacer una ley, un cambio de reglamentos o un decreto que pueda afectar las ganancias de la empresa UPM. En el contrato dice que si el Parlamento uruguayo, una intendencia o quien sea, hace algo que afecte las ganancias de la empresa UPM, tiene que el país resarcirle a la empresa el dinero que supuestamente pierde. O sea, mañana te prohíben en un kiosco vender cigarrillos y te tienen que dar todo el dinero que vos hubieras ganado supuestamente vendiendo cigarrillos. En nuestro país no tiene posibilidad de hacer eso hoy. O la tiene, pero se opone a tenerle que pagar a la empresa o que la empresa te lleve a un juicio internacional. Y bueno, eso es lo que yo quería dejarles rápidamente, de la manera más sencilla, para entender que estos contratos son negativos para nosotros, que tenemos que lograr que no se puedan hacer. De alguna manera hay que sacar ese ejemplo de la legislatura. Sería tan fácil como que el presidente dijera lo borro. Yo personalmente se lo pedí al presidente Lacalle, le dije espero que en un gesto republicano elimines esto y que si alguna vez tenés la necesidad de firmar algo parecido a un contrato, lo envíes al Parlamento. Bueno, después firmó Cacornati, así que está, ya vemos cómo vamos. Y no estoy en contra de ninguno, ustedes vieron que he nombrado de todos los partidos que han estado en el gobierno desde ahí. Esto no es un tema político partidario, esto es un tema de país. Es una política de Estado que debiéramos de tener, mucho más importante para nosotros que la supuesta política de Estado forestal, que es simplemente una política de subsidio. Cualquier sector que tú le pagues el 50% de reintegro a lo que gaste, seguramente se va a desarrollar mucho mejor que los otros. De mi parte, muchas gracias. Gracias. Edgardo Balbuena, militante de SUTEL y PIT-CNT. Bueno, muchas gracias por la presencia. Nosotros vamos a leer, porque nos vamos a referir a documentos oficiales.
Y arrancamos diciendo que el 7 de noviembre de 2017 se suscribe el contrato ROV-UPM, el mismo contiene un anexo, el anexo 6, llamado Memorándum de Entendimiento de Energía Eléctrica, y que fue suscrito por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, UTE y UPM. Este anexo 6, en su apartado cuarto, contrato de compra-venta de energía eléctrica, establece que el Poder Ejecutivo se obliga a promover la celebración de un contrato de compra-venta de energía eléctrica entre UTE y UPM que integre ambas plantas de celulosa. Es decir, ya UTE le estaba comprando UPM1 desde el año 2006, que fue cuando esta planta entró en operación. Vamos a los principales lineamientos de este memorándum de entendimiento. Compra del 100% del excedente de energía eléctrica generada por UPM, por parte de UTE, como consecuencia del proceso industrial, por un plazo de 20 años. UTE proporcionará la energía eléctrica demandada por ambas plantas de celulosa, de acuerdo al marco normativo vigente, procurando acercarse a las prácticas actuales de la planta de Proeventus. Dice esto porque en el 2017 UTE ya le estaba comprando energía eléctrica a UPM1. El precio de compra de la energía eléctrica debe situarse en los $72.5 el megavatio hora durante un periodo de 20 años, contado desde el inicio de las operaciones de la planta de celulosa UPM2 por un volumen de 1 teravatio hora anual a ser generado por ambas plantas. La energía eléctrica generada por UPM por encima de 1 teravatio por año, referido en el punto anterior, podrá ser vendida al mercado doméstico spot o exportando a la Argentina, Brasil o cualquier otro país si UPM decidiera hacerlo en el marco normativo y comercial vigente. El precio se ajustará anualmente por el 100% del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América, el famoso indicador CPI. Se habilita a UPM la venta de energía eléctrica generada en cualquiera de las plantas de celulosa a cualquier usuario que se encuentre ubicado en cualquiera de la zona franca donde se ubiquen las plantas de celulosa. Recordemos que UPM tiene dos zonas francas, una en Proeventus y la otra en Pueblo Centenario. Por último, UTE asumirá el 50% del valor por los cargos de uso de red que le correspondería a UPM como consumidor de energía eléctrica adquirida a UTE. Esta evidentemente es una prerrogativa. A la mayoría de los consumidores se le cobra el 100% de los cargos por el uso de la red. A esta empresa se le va a cobrar hasta el 1 de enero de 2025 solo el 50% de los costos. A su vez, en el apartado 6 del anexo 6, las partes acuerdan que el presente memorándum entrará a regir a partir de su suscripción y mantendrá vigencia hasta la celebración del contrato definitivo de compra-venta de energía y el convenio de uso entre UTE y UPM. En caso que UPM no tome una decisión final de inversión positiva antes del 15 de febrero de 2020, este presente memorándum quedará sin efecto. Estamos hablando, se firmó algo en noviembre de 2017, pero que queda supeditado a la decisión final de UPM, que tiene plazo hasta febrero del 2020. El 5 de abril del 2018, por resolución número 18769, el directorio de UTE autoriza la suscripción con UPM Pulp UI y sus afiliadas de un contrato de compraventa de energía eléctrica, un convenio de uso y un contrato de obra. El 18 de abril del 2018, el contrato firmado por UPM y UTE ingresa al Tribunal de Cuentas de la República para su consideración. El 13 de junio del 2018, el Tribunal de Cuentas de la República observa el contrato de compraventa suscrito entre UTE y UPM en función de las recomendaciones del área jurídica del organismo en la resolución 2020/18, que es de acceso público en la página web del organismo. Es decir, es de acceso público, el que quiera puede ir y bajar. El 14 de junio del 2018, una nota del País menciona un informe del área jurídica de UTE, al que tuvo acceso, donde se mencionan aspectos contradictorios en el texto suscrito entre UTE y UPM. El citado informe de UTE incluye análisis de la gerencia de área asesoría técnica, planificación y jurídica. Las dos primeras reparticiones detallan especificaciones técnicas del contrato. Sin embargo, el área jurídica advierte sobre debilidades del ente en el acuerdo con UPM, aunque no se pronuncia a favor o en contra del mismo,
Y los principales puntos que se cuestionan son los que someramente nosotros vamos a analizar. Falta simetría, dice el área jurídica del ente, que el acuerdo firmado queda al arbitrio de UPM su entrada en vigencia. También la cantidad de energía que efectivamente le va a vender a UTE. Recordemos que UPM se obliga a vender solo los excedentes de su proceso productivo. No sabemos dentro de 20 años cuáles van a ser. Pone a UTE en una condición de asimetría. Será la misma UPM la que decide el volumen de energía a vender a UTE, ya que el compromiso es para los excedentes de electricidad. Y en primer lugar, UPM abastecerá sus propias necesidades y la de los usuarios que estén instalados en la correspondiente zona franca. Primero se va a surtir, luego a los usuarios, y lo que sobre, UTE se obliga a comprar. En un contrato bastante asimétrico, yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos firmado un contrato de compraventa de un determinado bien, y en ese contrato de compraventa, básicamente, hay una parte vendedora que se obliga a vender un bien, y hay una parte compradora que se obliga a comprar ese mismo bien. Bueno, acá eso no pasa. UTE se obliga a comprar los excedentes, pero UPM no se obliga a vender esos excedentes, porque ellos deciden cuánto es lo que realmente les va a sobrar. Como vemos, es una prerrogativa bastante difícil de aceptar. Monto incierto sería la otra razón. Siendo el objeto del contrato la compra del 100% de la energía que despacha UPM en la red de UTE, el monto del negocio está indeterminado, ya que la venta se asociará a la generación de energía proveniente de las dos plantas, estableciéndose además que el plazo del contrato será de 20 años. Sí, usted nunca va a saber cuánta plata tiene que reservar para poder hacer frente a la obligación de comprarle a UPM los excedentes. Si mañana UPM encuentra un comprador mejor, un comprador que le pague más de $72.5 el megavatio, simplemente se lo va a vender. Y no hay ningún impedimento legal que lo. Auditorías de UPM. Bueno, UPM tiene que interconectarse con el resto del sistema eléctrico nacional. Para eso se obligó a poner $77 millones en esa ampliación de la red. Pero se quiere reservar el derecho de auditar toda la obra. Este extremo aparentemente no fue aceptado por UTE. Y decimos aparentemente porque ahora después vamos a ver que el contrato fue en su momento declarado reservado. Por último, el tema del arbitraje. Desde hace muchos años, el área jurídica de UTE brega por eliminar de sus contratos el arbitraje como medio de solución de controversia. Dice el área jurídica de UTE que de aceptarse el arbitraje planteado por UPM, se corre el riesgo de que UTE deba someterse a tribunales arbitrales que sean susceptibles de emitir laudos tendenciosos en contra de la parte más débil, que en este caso sería la compañía estatal uruguaya. Bueno, recordemos las demandas internacionales de Philip Morris, de Aratiri, es decir, lo que pretende Aratiri, lo que pretende UPM, que es, en el caso de parecer una controversia, que la misma sea en un tribunal arbitral, que sabemos que normalmente son en Nueva York, en París. Como vemos, muchas prerrogativas, muchas dudas en este contrato firmado entre gallos y medianoche por UTE y UPM. Dijimos que el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto. Y nosotros nos vamos a referir ahora específicamente a algunos de los resultados de la resolución 2020/2018, porque creo que de alguna manera nos ubican en el tema. El resultado 14 de la resolución del TCR, lo voy a leer de forma textual, dice que por resolución número 18.769 de fecha 5 de abril de 2018, el directorio de UTE autoriza la suscripción con UPM y sus afiliadas de un contrato de compraventa de energía eléctrica, un convenio de uso y un contrato de obra, al amparo de lo establecido en el numeral 21 del literal C del artículo 33 del TOCAP, y al referéndum de la intervención que le compete a este tribunal. Asimismo, ordena el gasto vinculado a esta contratación por un importe, y les pido atención, $1.944 millones estadounidenses. Esa es la obligación de UTE. Por 20 años, comprarle un monto de energía por un valor
vamos a redondear en 2.000 millones de dólares, nos faltan 56 millones para llegar. Es considerando 3 de la citada resolución, leo textual, que el gasto remitido en esta instancia, tal como lo expresa la administración actuante, deriva del memorándum de entendimiento de energía eléctrica, ya lo mencionamos anterior, suscrito entre UTE, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y UPM PULP hoy, con fecha 7 de noviembre de 2017, que es parte integrante del anexo 6 del acuerdo de inversión celebrado entre la República Oriental del Uruguay y UPM en la misma fecha, que no fue sometido a la intervención previa de legalidad que constitucionalmente le compete a este tribunal. Es decir, el acuerdo ROV-UPM no fue sometido a la consideración del Tribunal de Cuentas de la República, como establece la Constitución de la República. Y no lo digo yo, lo dicen los 4 miembros de la mayoría del Tribunal de Cuentas de la República, en esta resolución 2020/18. Considerando 5, leo textual, que el contrato de compraventa de energía y el contrato de uso, accesorio al primero, suscribir por UTE con UPM, encuadra una causal de excepción contenida en el numeral 21, la literal C del artículo 33, pero vamos a leer después del tocar. En tanto faculta a UTE a adquirir directamente la energía generada por otros agentes del territorio nacional, de conformidad con la reglamentación que dicta el Poder Ejecutivo. Es decir, el tribunal entiende que UTE tiene la potestad de comprar energía, pero podemos ver en qué condiciones. Vamos a ir a considerando 6. Dice que no obstante lo anterior, la administración invoca la misma causal para la selección directa del co-contractante en el contrato de obra que estará a cargo de COICAR, que no implica compraventa de energía y que por tanto no encuadra en dicha causal. En mérito a ello, tratándose de una contratación administrativa, debe regirse por la normativa vigente en la materia y el artículo 33 y concordantes del TOC. Considerando 7, leo textual, que la ley número 18.159 del 20 de julio de 2007, que es de orden público y tiene por objeto la promoción y defensa de la libre competencia del comercio, establece en su artículo 27 que los sectores que están sometidos al control o superintendencia de organismos reguladores especializados, la protección y competencia estará a cargo de dichos órganos. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 17.588, de fecha 13 de diciembre de 2002, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, es competente en la regularización en materia de calidad, seguridad, defensa del consumidor y posterior fiscalización en todas las actividades referidas a la energía eléctrica. Y aquí nos damos cuenta que en todo este proceso la URSEA no fue convocada. Y la URSEA es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. ¿Sí? Es la unidad que tiene a su cargo todo lo relativo a la regulación, al control, pero más que nada a la defensa de la competencia. Bueno, por lo expuesto, el tribunal acuerda observar el procedimiento y el gasto resultante del mismo, por lo señalado en el considerando 6 de la presente resolución, oficiar a la URSEA, como corresponde, a sus efectos, comunicar al contador delegado y devolver las acusaciones. Y acá nosotros vamos a empezar a hacer algunas consideraciones a partir de lo opuesto. En pocas palabras, el TCR reconoce la potestad de UTE de suscribir un contrato de compraventa de energía eléctrica y un contrato de uso con UPM y sus empresas subsidiarias, pero no reconoce la potestad de suscribir un contrato de obra y por eso observa acá. A tal efecto, cita el TOCAF, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, numeral 21, literal 6, del artículo 31. Y lo vamos a leer, y van a decidir si se ajusta o no este artículo 33, TOCAF, capítulo 3, sección 2, de los contratos del Estado. Artículo 33 dice: las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecua a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. El apartado D dice: directamente o por el procedimiento que el ordenador determine, cualquiera sea el monto de la operación, habrá los siguientes casos de excepción. Es decir, el TOCAF establece que excepcionalmente se puede contratar servicios sin un proceso competitivo. Y el apartado 21 dice claramente: la compraventa por parte de la Administración Nacional de Usina y Transmisiones Eléctricas de la energía generada
por otros agentes del territorio nacional. Cuando se trata de operaciones de corto plazo destinadas a conciliar excedentes y faltantes, digo, imagínense que hay un desequilibrio entre oferta y demanda en un determinado momento del día, ¿sí? Y bueno, no es necesario llamar al proceso licitatorio, pero, cuando tratándose de operaciones a mediano y largo plazo, acá estamos hablando de 20 años, y no fuese posible realizar un procedimiento competitivo, por razones fundadas, de la cual se dará previa difusión pública, quedando todas las operaciones señaladas a las que establezca la reglamentación que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá no se llamó a un proceso licitatorio, acá no se llamó a un proceso competitivo para comprar 2.000 millones de dólares de energía eléctrica en un plazo de 20 años. ¿Cuáles son las razones fundadas que impidieron realizar un proceso competitivo? No lo sabemos porque UTE declaró este acuerdo reservado, tanto él como todas sus actuaciones. Y lo dice el TCR en algunos de los considerados. Recordemos que el contrato de compraventa se firma en abril de 2018. Vamos a ubicarlo en el tiempo, abril de 2018. Y la planta UPM2, recordemos que el contrato de compraventa entra a regir cuando entra en operaciones UPM2. La planta UPM2 inicia operaciones en abril de 2023, más precisamente el 20 de abril de 2023, 5 años después de la suscripción. ¿Cuáles son las razones fundadas por las que había que firmar 2 años antes que UPM decidiera instalar una segunda planta, ya tener firmado, suscrito, un convenio de compraventa de energía eléctrica? Bueno, creo que no hay que ser muy inteligente para hacer cuenta. Otra pregunta que nos hacemos: ¿por qué se deja fuera de todo el proceso la OCEA, cuando la norma establece que es el organismo regulador en materia de energía y agua? Muchas preguntas a las que nosotros nos vamos a adelantar una respuesta. Por último, en este análisis que estamos haciendo, de la lectura del texto de la resolución 2020/2018, resulta evidente que la intervención del Tribunal de Cuentas de la República termina limitándose exclusivamente a lo referido al contrato de compraventa de energía eléctrica, al convenio de uso y al contrato de obra suscrito entre UTE y las empresas afiliadas a UPM. Pero el Poder Ejecutivo omitió someter todo el contrato ROU-UPM a la intervención previa de legalidad que constitucionalmente le compete al Tribunal de Cuentas de la República, como está expreso en la resolución 2020/18. Es decir, acá se omitió una obligación constitucional. Recordemos que el contrato ROU-UPM contiene gastos de inversiones y por tanto constitucionalmente debe ser sometido al Tribunal de Cuentas. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Tribunal de Cuentas. Cerrando un poco, podemos afirmar que sin lugar a duda, UTE ha sido obligada a comprar una energía que no necesita en condiciones económicamente desventajosas, sin cumplir con la normativa vigente, y todo esto para cerrar la ecuación económica que posibilita a UPM la construcción de su segunda planta de celulosa de Uruguay. Si este contrato no hubiera sido firmado en noviembre, si este contrato que obliga a UTE a comprarle los excedentes de su producción eléctrica, la empresa no hubiese decidido instalarse en Uruguay. Porque nosotros decimos, UPM produce por un lado celulosa y por otro lado energía. A la celulosa la tiene que salir a vender al mundo, a competir con otras empresas productoras de celulosa. A la energía ya la tiene vendida. Se la compramos nosotros. Es de conocimiento público que hoy el país tiene una sobregeneración de energía eléctrica. Y ahora, por último, pido un poco de paciencia. Voy a leer una entrevista al director de UTE por Cabildo Abierto, el economista Enrique Pez Bosch, en la mañana, el 23 de junio de 2023, y hace menos de un mes. Y le pido atención, porque este señor de alguna manera sitúa en cifra de lo que estamos hablando. Dice el periodista de la mañana: nuevamente usted cuestiona lo que está pasando en UTE, y esta vez hace hincapié en un reciente decreto del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la situación de la empresa UTE al día de hoy? Contesta este señor: ya hemos compartido que de 2012 a 2018 se celebraron muchos contratos PPA, son contratos de compra de energía, en el marco del cambio en la matriz energética, que hoy demandan pagos por energía, querido o no, cercano a los, escuchen bien, 600 millones de dólares anuales.
Esto es casi un 45% del presupuesto de producción de UTE, y que tantas consecuencias negativas ocasionan sobre las tarifas y los bolsillos de sus 1.600.000 usuarios, entre residenciales y pymes. He aquí el inicio de la privatización de la producción de energía eléctrica en Uruguay, lo nuevo y seguramente no previsible. Te pregunta el periodista, ha mencionado que es un largo proceso. ¿A qué se refiere? Dice el señor Pesbot, director de UTE. 3 circunstancias. Los contratos PPA, UPM2 y ahora el decreto 17 de mayo de 2023 tienen una característica común. Facilitar la gestión privada, encomendando a UTE asumir los riesgos de excedentes de energía y sobreprecios. Y escuchen bien lo que dice este señor. Y UTE no pierde, sino que todo lo transfiere al usuario a través de sus tarifas. Le pregunta el periodista de la mañana, ¿cómo cuantifican los sobreprecios que pagan hoy día los usuarios de UTE? Nosotros, los usuarios de UTE. Y dice este señor Pego, dice, desde el año 2012, con la aparición de los contratos PPA, hasta la fecha se han pagado 1.200 millones de dólares por sobreprecios y excedentes. Habrá que pagar 3.500 millones de dólares más durante los 10 a 20 años que todavía restan a los compromisos firmados fundamentalmente entre los años 2012 y 2018. Ahora se adiciona la compra obligada a UPM2. En el contrato firmado en el año 2017 se establece la obligación para UTE de comprar hasta 250 megavatios, al doble de lo que le costaría la energía eólica o fotovoltaica en un mercado libre de verdad. Como esos 20 años, los usuarios de energía eléctrica le pagarán a UPM más del 50% de la inversión realizada en Paso del Octubre. No lo digo yo, lo dice el director de UTE. Si miente, debería ser llamado a responsabilidad como corresponde. Este señor afirma públicamente que el 50% de la inversión realizada por UPM en Paso del Octubre la vamos a terminar pagando los usuarios de UTE. Y por último, simplemente voy a traer a colación Ingeniería, indicadores energéticos, junio de 2023. Esta empresa hace ingeniería mensualmente y de hace unos cuantos años hace un informe sobre indicadores energéticos y escuchen los valores de energía de la región, energía eléctrica. Tenemos en industrial media tensión, Uruguay 139 dólares el megavatio, Paraguay 39, Chile 145, Brasil 123, Argentina 125. Es decir, en esta escala Chile sería el más caro, con 145 dólares el megavatio hora. Y después vendría Uruguay 139, así que en industrial media tensión, Uruguay más o menos está alineado con los países de la región. Pero ahora vamos a ver lo paradójico de la tarifa de UTE. En residencial, que es la tarifa que pagamos la familia, las pymes, Uruguay 292 dólares el megavatio. Paraguay 56, Chile 187, Brasil 209 y Argentina 63. Es decir, hoy Uruguay está casi un 40% por encima de Brasil, que es el país que le sigue. Nosotros decimos que lamentablemente UPM se favorece de UTE. Hoy serán las familias uruguayas, a través de la tarifa residencial de UTE, las que terminarán financiando este proyecto transnacional, extranjero, en medio de la familia. Y muchas veces hablamos de lo caro que es vivir en Uruguay. Y empecemos por la tarifa eléctrica, que es la más cara de la región. En el año 2021 le vendimos casi 600 millones de dólares de energía eléctrica a Brasil, que por la situación de sequía tenía un déficit. Lamentablemente eso no tuvo ningún beneficio porque Uruguay siguió cobrando la tarifa residencial más cara de la región. Muchas gracias. Gracias. Danae Sartú, maestra, profesora, militante gremial y sindical. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Me paso por acá porque tengo aquí la presentación y no tengo la destreza de Raúl para manejarlo con control remoto, por más que me quería enseñar, pero era muy tarde. Bueno, creo que con las intervenciones de los compañeros ya ha quedado muy claro el poder que tiene esta empresa.
¿verdad? Lo que me corresponde a mí es hablar de lo que a lo que me he dedicado toda la vida, que es a la educación. Y bueno, antes que eso que lo tenía acá pensado y me lo dije, agradecer a los compañeros organizadores, porque esto lleva mucho trabajo, llegar acá con toda esta gente, encontrar este hermoso lugar, a la venta social de Paysandú, a Paysandú por un Uruguay soberano y a Guillón por los bienes naturales. Agradecer la invitación y felicitar por la organización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una empresa que además de producir, además de vender, además de abusar del poder que tiene frente al Estado, que también tiene la responsabilidad los gobiernos, pero que la empresa sin duda que tiene un poder enorme, además se dedica a la educación, que parece que no es una empresa pastera, no tendría que dedicarse a la educación, bueno, pero sí lo hace. Acá tenemos una parte seleccionada de los artículos del mismo contrato que estaban hablando los compañeros, pero de lo que habla de educación en este contrato. Y no lo voy a leer para no hacerles perder el tiempo, después puedo dejar esta presentación para que se circule, pero fundamentalmente aquí lo que queda mostrado es que la empresa condiciona su inversión a que el país se comprometa, en este caso en particular, a poner las instituciones educativas públicas de todos los niveles de enseñanza al servicio de la cadena de valor de la empresa UPM. Esto es así. Y que le anticipe antes de que se firme el contrato cómo lo va a organizar y cómo lo va a financiar. Esto de ponerse al servicio de las necesidades de producción de la empresa. Así que esto es histórico, nunca una empresa dijo lo que teníamos que hacer en la educación. Esto también es violatorio de la soberanía del país, sin duda, porque no es el Poder Ejecutivo el que debería representarla, sino el Parlamento, la ciudadanía en general, y los entes de la enseñanza en particular, y por eso también es violatoria de la autonomía de los entes que está consagrada constitucionalmente. Y además, como si fuera poco, es ilegal, porque la Ley de Educación 18.437, en su artículo 14, impide que los entes de la educación, las instituciones educativas, sean mercantilizadas. Y acá, obviamente, que si vamos a poner todas nuestras instituciones al servicio de una empresa, hay una mercantilización clara y evidente. Entonces, a partir de eso, empresa y Estado trabajan mancomunadamente para la construcción de una estúpida red de fundaciones, universidades e instituciones públicas y privadas, amparados por este contrato. Esta red de instituciones es extendida y penetrante. Tiene 16 organizaciones que se extienden a 11 de los 19 departamentos de nuestro país, que en los últimos 3 años llevó adelante 65 proyectos educativos a los que accedieron más de 5.000 personas, en 150 comunidades, especialmente rurales o pequeñas localidades. Va así infiltrándose en todo el país y en todos los niveles de la enseñanza, desde la educación inicial hasta la formación docente y la enseñanza técnica, hasta el nivel universitario también de la enseñanza técnica. Vamos a ver un poco más de esta red. Estas son las instituciones que yo estaba mencionando. Hay una institución que es central, que se forma en el 2006, esto es antes de que empiece a funcionar la primera planta de Fray Bentos, que lleva el mismo nombre que la empresa, Fundación UPM, pero esta es sin fines de lucro, ¿verdad? Se pone al servicio del lucro de la empresa, pero ella es sin fines de lucro y todas las otras que les mostraba también.
misión, casi recordando algo medio evangélico, es mejorar el acceso a la educación, estimular el espíritu emprendedor y potenciar el trabajo en red. O sea que este trabajo es el que va a hacer la UPM como fundación. Pasamos ahora a otra de esas que están conectadas con la Fundación UPM, que ya existían de antes en este caso. Esta también es muy preocupante, se dedica especialmente a la educación financiera, se llama DECEM, Jóvenes Emprendedores, ha estado en nuestro país desde el año 91 y, según se dice, está presente en 100 países y ha impactado en más de 100 millones de jóvenes por año. Y aquí en nuestro país en más de 20.000 jóvenes, niños y jóvenes por año, de liceos públicos y privados y escuelas públicas y privadas. Pueden ver también que no solamente UPM está interesada en estos proyectos, porque ahí ven este financiamiento, es un financiamiento también de empresas muy importantes, tenemos bancos, tenemos empresas de informática, que están financiando, además de UPM. Estos se asocian con UPM cuando UPM llega, pero vienen de antes. Seguimos y nos encontramos con otra fundación, Salir Adelante, porque son excelentes para poner títulos, ¿no? Está fundada por la Benemerit Uruguay, también sin fines de lucro, y también incluida en la Ley de Donaciones Especiales desde el 2013. Esto es para casi todas las fundaciones estas educativas. Lo mismo que decían los compañeros de las exoneraciones pasa con las fundaciones con la Ley de Donaciones. O sea, la empresa dona dinero, pero a su vez se le exonera de impuestos. Por lo tanto, prácticamente lo que dona lo ahorra de impuestos, pero el Estado no cobra esos impuestos. O sea que nosotros tenemos menos dinero para invertir en educación o en lo que sea, pero las empresas donan a quien quieren y como quieren. Tenemos acá otra fundación, fundada en el 2001 por uruguayos que viven en Estados Unidos. Estos uruguayos también están financiados por grandes empresas y tienen una preocupación, una sensibilidad, quieren brindar educación integral para niños vulnerables. Son los niños pobres, pero queda mucho más elegante decirles vulnerables. Pero no se les ocurre darle el dinero a escuelas y liceos, escuelas técnicas directamente para resolver problemas, sino que se lo dan a instituciones privadas, mayoritariamente confesionales, como Jubilar, el Liceo Ánima, el Liceo Francisco y Providencia. Así que acá tenemos también una forma de colaborar y con UPM promueven el posgrado en liderazgo, gestión e innovación llevado adelante por la Universidad de Montevideo. Ahora van a venir las universidades. Seguimos. La Fundación Barclay supuestamente está fundada por un filántropo de la educación que en realidad es un empresario de la educación, ¿verdad? 80 escuelas privadas en 12 países, dedicado a la capacitación docente, asesor de gobiernos y de la UNESCO. Aquí ya lo vimos asesorando, que también aprovecho para decir, hay una transformación educativa en curso que tiene este mismo lineamiento de subordinarse a las empresas, ofreciendo a las empresas lo que requieren para que la población sean sus buenos empleados. Y acá hay una conexión visible porque esta fundación ya participó de un seminario que se hizo en Montevideo para formación docente que se llamó Nuevos Rumbos. Y con UPM lleva adelante el programa de liderazgo e innovación educativa para formación de docentes. Seguimos con las fundaciones. Acá Ulises Unidos es una fundación que se presenta a un concurso en Huacana el año pasado, y aparece otro tema nuevo, que es el tema de las habilidades socioemocionales en la práctica docente. Este nuevo tema de las habilidades socioemocionales es algo que tenemos que prestarle atención,
porque está también penetrando no solamente por la vía de UPM, sino por muchas vías, y se trata de una forma muy sutil de conformar a los nuevos trabajadores que requiere el nuevo sistema productivo. Y para eso, la especialista en esto es la Fundación Jóvenes Fuertes, Educación del Carácter. Otra asociación civil, otra vez sin fines de lucro, fundada en 2014, ya en plena ejercicio y actuación de UPM. Se funda en la psicología positiva y se propone desarrollar lo que llama inteligencia emocional. Tiene una alianza estratégica con UPM y con Richard Yu, que todavía no hablamos de ella, o sí, ya hablamos. Con Richard Yu, así, los uruguayos. Y con ella también desarrolla capacitaciones para docentes y también programas directamente aplicados a jóvenes. De esta capacitación para docentes vamos a ver un video que demora 2 minutos y medio, pero que no tiene interpretación. Luego viene la intervención de las universidades. En este sentido, la Universidad Católica es la que concentra la mayor cantidad de beneficios, o sea que es a quien le pagan por dar la mayor cantidad de cursos que aparecen allí, generalmente de formación docente, porque hay un eje importante en la formación docente que después se extiende a todo el sistema. En tanto formemos a los docentes formarán a los alumnos a la medida y requerimientos de la empresa. Luego tenemos la Universidad de Montevideo, reconocida en el MEC en el 97, vinculada a la UDEL, asociada a Richard Yu y a UPM con el posgrado de Liderazgo, Gestión e Innovación. Y acá tenemos una conexión también entre las habilidades socioemocionales, que me parece interesante, y la economía. O sea, cómo las habilidades socioemocionales son algo que la economía quiere formar. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la presidenta de Jóvenes Fuertes, que se llama María José Soler, doctora en psicología, es simultáneamente docente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Es decir, no es profesora en psicología, sino profesora en la Escuela de Negocios. Quiere decir que estas dos cuestiones se conectan claramente. Simultáneamente, además de organizar esto que llaman el tour emocional, y van a distintos pueblos generando emociones positivas, promueve una ley de educación emocional. O sea, esto no se queda en UPM, sino que se extiende a todo el país y a todas las instituciones. La intención es que sea obligatoria la educación emocional en todo el país, como ya está haciéndolo en algunas otras partes. En Argentina, algunas provincias ya tienen leyes de educación emocional que obligan a integrar en el currículum la formación de emociones positivas. Bueno, la UTEC y las universidades finlandesas tienen desde el 2018 un acuerdo por el cual la UTEC tiene que formar algunas de las cosas que por contrato UPM le reclama al Estado uruguayo. Esto lo hace también con la colaboración de estas empresas finlandesas. Y digo yo que aquí no es menor la inexistencia del gobierno en la UTEC, porque primero se formó provisoriamente sin gobierno y ahora se quedó definitivamente sin gobierno. Y aquí también tenemos intervención de distintos partidos en el gobierno, como ya le dijeron mis compañeros también anticipadamente. En general, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un discurso seductor que propone formar docentes con liderazgo positivo, comprometidos, innovadores, con pensamiento crítico, que a su vez formarán alumnos sanos, fuertes, resilientes, empáticos, emprendedores, con autocontrol, felices y participativos.
¿Quién no desearía tener docentes y alumnos con esta característica, verdad? Difícil. Poner en evidencia cuál es el plan que está detrás de esto. A su vez, además de este discurso seductor, lo acompañan con una estética también seductora. Si entramos en las páginas de estas fundaciones, nos encontramos con este tipo de fotos donde encontramos niños felices jugando, jóvenes sonrientes, juntando las cabezas, dando sensación de trabajo en equipo y de comunidad, docentes sonrientes también, no sé si llegan a verlos de ahí, con sus certificaciones, felices de haberlas recibido, también con un ambiente iluminado y hasta con un toque natural ahí atrás, porque también somos si hace falta. Bien, entonces, acá quiero cortar un minutito para complementar esto que vengo diciendo con este pequeño video de la Fundación Jóvenes Fuertes, porque aquí les va a quedar mucho más claro que si yo me paso 20 minutos tratando de explicarse y después lo comentamos en un minuto. Atiendan a la placa fija. Más felices, dice. Me tomé el trabajo de contar. 20 veces repite, tenemos tanto para estar agradecidos. Y por ahí dice, hasta por lo que no tenemos, hay que estar agradecidos. Así que si no le toca tener trabajo con IPM, igual tendrán que estar agradecidos, ¿no? Agradécelo todo, dice la placa fija. La gratitud es el solvente de la queja, el toque mágico que atrae la abundancia, la decisión de no renegar. O sea, esto es educación emocional, porque yo me preocupo mucho porque a veces asociamos la educación emocional con darle lugar a las emociones en la educación, que siempre lo tienen,
y con atender la afectividad de los niños. Pero no se trata de eso, se trata de este lavado cerebral, donde después que uno escucha 20 veces eso, le sigue resonando en la cabeza, y estos chiquilines saltando. Vieron que tienen túnicas y moñas, que tienen también equipos deportivos de colegios privados, o sea, es muy democrático, es para todos, ¿verdad? Todos tienen que estar agradecidos. Seguimos un minuto más, voy a sacar esto. Y termino con la presentación brevísima. Bien. Pero si miramos la realidad, en lugar de mirar las páginas web de las fundaciones, nos encontramos con que no se cumple la promesa de desarrollo del país acompañada del bienestar de la población, a pesar del aumento del 2,5 del PBI. Creo que alguno de los compañeros que me sigue va a abundar en esta idea, profundizar en esta idea. Existe un importante malestar docente. Los niños y jóvenes no son tan felices ni administran sus emociones potenciando las positivas, y a veces hay emociones negativas que habría que ver qué hacemos con ella, ¿no? Hablábamos con el compañero que me antecedió de la indignación que a veces nos producen estas cosas, y esa indignación es justa, no habría que desestimarla. La violencia, la depresión, la ansiedad, las adicciones, la captación de los más pobres por el narcotráfico y la explotación sexual, el suicidio, son problemas que, lejos de desaparecer en nuestras sociedades, continúan profundizándose. UPM, los gobiernos nacionales, la OCDE, el Banco Mundial, que tienen estas mismas líneas de trabajo, persiguen la subordinación definitiva y absoluta del sistema educativo y demás ámbitos de la vida a su lógica de acumulación, indiferentes a los perjuicios que esto pueda provocar para el planeta y para quienes lo habitamos. Me voy a tomar la libertad de tomar un concepto de Wendy Brown, una filósofa y politóloga norteamericana, que llama a este proceso economización neoliberal. Y dice en el libro El pueblo sin atributos, la secreta revolución del neoliberalismo, así se llama el libro, hace esta caracterización del proceso de economización. Dice, disemina el modelo de mercado a todas las esferas de la vida. El mercado para el neoliberalismo es el principio central que debe regir la sociedad. Por eso todas las esferas de la vida deben librarse al mercado. En segundo lugar, para que esto tenga éxito, triunfe definitivamente, debe configurar a los seres humanos como cuotas de capital de autoinversión. Esto es, que nos veamos a nosotros mismos como capital humano. Invirtamos en educación, por ejemplo, para ser más empleables. No obstante, dadas las condiciones de la economía, estaremos siempre en permanente riesgo de ser abandonados, desechados, sin seguridad ni protección. Habrá que, en tercer lugar, someter a los seres humanos al mercado. Esto supone someterlos a la competencia. En toda competencia, unos ganan y otros pierden. Así se fomenta la desigualdad y se provoca fragmentación social. Como consecuencia de la fragmentación social, se pierde la ciudadanía y la democracia. Este ciudadano neoliberal no puede pensar los asuntos públicos y los problemas comunes. Se vuelve entonces más manipulable. En quinto lugar, es un ciudadano que aprende a aguantar sin quejarse. Ya vimos cómo se trabaja sobre eso. El desempleo, el subempleo y el empleo extenuante, que de todo tenemos. Y todo es poco saludable. Sexto, como no piensa lo público y no se queja, su capacidad de reacción queda domesticada ante la complicidad entre el Estado y el capital. Y voy a terminar leyéndoles algo directamente, esto es un resumen de lo que ella decía, algo directamente de Wendy Brown.
que dice: la mayoría ha dejado de creer en la capacidad humana para crear y mantener mundos que sean compasivos, libres, sostenibles y sobre todo que estén bajo control humano. La perversa teología de los mercados, y acá nos aparece otra vez la reminiscencia con lo religioso, pero lo religioso llevado a lo económico, del neoliberalismo descansa sobre esta tierra de creencias arrasadas, en tanto logran convencernos de que ningún mundo mejor es posible, es más fácil que se mantenga como está, lo que sea cada vez peor. Pero, aunque sea una pequeña luz de esperanza, la izquierda, dice ella, debe contrarrestar esta desesperanza de la civilización. La dificultad de nuestra tarea es incalculable, no tiene una recompensa inmediata ni garantía alguna de éxito. No obstante, ¿qué otra cosa podría ofrecer? ¿Qué otra cosa podría explicar que los compañeros organicen esto a puro pulmón? Que junten firmas para una reforma constitucional. ¿Qué otra cosa podría explicar que estuviéramos aquí reunidos intentando resistir contra el Estado, contra el capital multinacional? Más que la imperiosa necesidad de transformación de este mundo por uno más justo, solidario y habitable. Muchas gracias. Gracias. Víctor Bacheta, periodista, ecologista, escritor, investigador. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Bueno, muchas gracias por asistir y por escucharnos y por poder compartir, y esperamos que con dudas o inquietudes que les planteen esta problemática. Es complejo además abarcar toda esta temática, pero se dan cuenta de las implicaciones de distinto orden que tienen las firmas de esos contratos y bajo las condiciones en que se va encuadrando al Estado uruguayo para una actividad económica específica con intereses económicos empresariales muy específicos. Yo voy a hablar un poco para tratar de explicarles solamente algo que en este contexto casi que es el pariente pobre de la familia que se ha convertido en el medio ambiente. Porque, digamos, para ser sinceros, cómo se está tratando hoy en día en el Uruguay el medio ambiente en el contexto de estos proyectos y de lo que debería ser la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos, es un proceso de degradación normativa por la vía de los hechos. Quería tratar de explicar un poco algunos de los mecanismos que se utilizan. El primero que está usado en el proyecto de la segunda planta de UPM es precisamente la ubicación, la definición del lugar donde se podría o debería instalar una planta de producción de celulosa con estas características. Eso se hace, como en otros proyectos además similares, también en terreno rural, en suelo rural. Ustedes deben saber que desde el año 2008 existe una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible que establece los procedimientos, los instrumentos específicos para la definición de la finalidad de la actividad que se va a desarrollar en el territorio nacional y distinguiendo las características de los suelos, suelo rural, suelo suburbano y suelo urbano. Estos proyectos, como están asociados a materias primas, que son las que provienen de nuestros recursos, del agua y de la tierra, se sitúan convenientemente en áreas rurales. La Ley de Ordenamiento Territorial establece un procedimiento específico para lo que se llama la recategorización de los suelos. O sea, un suelo rural, por la ley, está prohibido instalar una planta industrial. Para que se pueda instalar una planta industrial es necesario recategorizar, asignarle a ese
suelo o ese padrón rural una categoría que por lo menos debe ser suburbana para habilitar a una industria. El procedimiento que establece la ley de ordenamiento territorial fija que debe realizarse lo que se llama un plan de acción integrada, que viene a ser, para que entendamos un poco, una evaluación ambiental estratégica. Evaluación ambiental estratégica quiere decir que se debe estudiar la viabilidad, la conveniencia de instalar un proyecto de estas dimensiones, de estas características, en una región, en una zona. Después de eventualmente aceptar o autorizar que ese proyecto se instale en ese lugar, después debería venir la evaluación ambiental en sí del propio proyecto. Ese instrumento de la Ley de Ordenamiento Territorial establece también que como instancia obligatoria la realización de una audiencia pública, o sea, de la población involucrada, afectada directamente de la región, de la zona, sobre el proyecto. Y digamos, eso debe ser considerado en una primera instancia por la Junta Departamental del departamento que corresponde. Esa, en el caso de que lo acepte la Junta, es solo una autorización previa. Después debe realizarse esto que yo decía, el plan de acción integrada, debe después realizarse la audiencia pública y recién después una decisión final, eventualmente autorizando, o también sería, digamos, teóricamente factible, no autorizando un proyecto con estas condiciones. Bueno, no sé, es decir, la violación de la ley directamente es porque se deja de lado este procedimiento. En vez de usar el instrumento de recategorización del suelo que está establecido específicamente en la ley, se usa lo que se llama un cambio de las directrices departamentales de ordenamiento territorial, que eso es una decisión que está en el ámbito exclusivo de la Junta, no obliga a realizar audiencia pública y tampoco obliga a hacer un informe específico de evaluación estratégica. Entonces, ese es el procedimiento que se usó para autorizar la instalación de la planta de celulosa de UPM al lado de Pueblo Centenario. Es el procedimiento que se usó ahora para habilitar por parte del gobierno departamental la instalación de una planta de producción de hidrógeno al lado de la colección de tambores, y es lo que ahora se acaba de está propuesto en el proyecto de ley de rendición de cuentas, una modificación de la ley de ordenamiento territorial que va en la línea de legitimar esta violación. O sea, hasta ahora directamente se violó la ley, ahora viene una modificación para que esa violación sea consagrada, y ahora van a decir, si se aprueba, que es ley. Otro ejemplo de cómo se tergiversa la normativa es el caso mismo de las evaluaciones de impacto ambiental. Esto tiene relación en primer lugar con el propio con el propio contrato firmado con UPM. En el contrato ese hay, por un lado, una subdivisión del proyecto. O sea, un procedimiento que se adopta es ir subdividiendo un proyecto por partes y hacer evaluaciones por partes. Esto, desde el punto de vista de las evaluaciones de impacto ambiental, es equivocado. Porque, digamos, el impacto de un proyecto no es simplemente la suma de los impactos individuales, porque es sabido, digamos, por los estudios medioambientales, por la noción de que el medio ambiente es único, que la suma de impactos no es, o sea, que el impacto del conjunto no es igual a la suma de los impactos individuales. Es decir, hay una diferencia cualitativa cuando se acumulan varios impactos individuales que hacen que el conjunto sea de otra naturaleza mayor que la simple suma. Entonces se empieza por dividir el proyecto. La división comparator que tuvo el proyecto de UPM es dividirlo en la terminal portuaria, el proyecto ferroviario y la planta de celulosa.
Pero entonces, además, el contrato incluyó algo que no está en la normativa uruguaya, pero que pasó a ser compromiso asumido por el gobierno uruguayo, que fueron plazos para otorgar las autorizaciones. Entonces, por ejemplo, un plazo para otorgar la autorización de la operación, de la construcción de la obra de la zona franca, de la planta de celulosa, un plazo para la autorización del proyecto ferroviario y un plazo para la autorización de la terminal portuaria. Cuando, por ese contrato, algo que se dijo antes, fue completamente discriminatorio, digamos, asimétrico, en el sentido de que solo asumió compromisos como este que estoy mencionando de los plazos Uruguay, mientras UPM no tenía ningún compromiso, ninguna responsabilidad en caso de que, por ejemplo, decidiera que no invertía, es decir, no había decidido la inversión, y de esa manera la decisión de inversión, que era lo que el gobierno uruguayo estaba esperando, quedaba sometida a que el gobierno diera las autorizaciones para los proyectos. Entonces, esto, digamos, de esta manera, el Estado uruguayo quedó convertido en rehén de las condiciones que le planteó la empresa para autorizar el proyecto. Y esto se dio, por ejemplo, en el caso que me parece que es más importante, desde el lado de los impactos ambientales, en la planta de celulosa, por ejemplo, en que el Ministerio, en aquel momento Ministerio de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, fíjense que llegó el plazo que estaba en el contrato para otorgar la autorización de la planta de celulosa, pero UPM no había decidido la inversión. Entonces el gobierno uruguayo en aquel momento estaba premiado, muy preocupadísimo por en el plazo dar la autorización, porque pensaba que si no lo hacía ya quedaba Uruguay, el gobierno uruguayo, incumpliendo su compromiso, y eso le daba el pretexto, le podría haber dado el pretexto supuestamente a la empresa de no realizar la inversión. Pero entonces, al ser plazos y plazos perentorios, cuando se empiezan a dar estas autorizaciones a las partes fundamentales del proyecto, se les dan sin haber cumplido los requisitos de una evaluación seria de lo que estaba en juego. Entonces, el procedimiento para digamos, esconder esta situación, y que se repite después en lo sucesivo, es dar la autorización en el plazo, o sea, cosa que no cumplimos, pero supeditada a que después supuestamente se cumplirían los requisitos que no se habían cumplido antes en la evaluación y que debieron haber sido previos a la autorización. Entonces, por ejemplo, esto pasó con la planta de celulosa en dos aspectos muy importantes. Uno es lo que se llama la línea de base del proyecto. Línea de base del proyecto es una medición de las condiciones del medio ambiente en la zona de influencia del proyecto, las condiciones previas a cualquier actividad relacionada con el proyecto, porque eso, que se llama línea de base, es lo que permite comparar la situación anterior con los impactos posteriores al instalarse la planta, al operar la planta, para medir, digamos, bueno, cuál es la diferencia entre la situación que genera la operación de la planta y lo que existía antes de las condiciones ambientales. Bueno, la autorización ambiental de la planta decía que durante un año se debían hacer las mediciones para definir la línea de base que permitiría después evaluar si los impactos reales eran aceptables o no. Bueno, un mes después de dar la autorización ambiental, ya se inició la construcción de la planta.